sexto básico A. Les habla su profesora de historia. Les quiero explicar un poco la guía que tienen que resolver. Primero que todo, espero que se estén portando bien en la casa, en la cuarentena. Esta guía corresponde a la primera unidad que se llama ¿Por qué la participación ciudadana implica relacionarse y comprometerse con los problemas sociales? Las instrucciones son realizar de forma individual y utilizar el texto de la asignatura. Si ustedes no tuviesen su texto, le hablan a su profesor jefe para que él se comunique conmigo y yo se los pueda enviar mediante PDF y él se los haga llegar a su apoderado. También tienen que hablar con su profesor jefe para saber cuándo tienen que entregar este trabajo y cómo lo tienen que entregar. ¿Ok? Entonces, teniendo claro eso, pasamos a la actividad 1, que corresponde a leer atentamente de la página 10 a la página 15 de su texto escolar de historia. Vamos a ver esas páginas. Acá estamos en la página 15, me parece, entonces subimos hasta la página 10, que es esta. Comienza con la lección 1, que es ¿cómo es la organización política de Chile? Entonces nos explica que Chile es una república democrática. ¿Qué es una democracia? El gobierno del pueblo, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de una república democrática? ¿Qué rasgo debería tener una democracia ideal, ¿cierto? Y ahí comienzan las actividades que ustedes tienen que ir resolviendo. Primero estas que están acá y después continúan, ¿cierto? Con la importancia de la Constitución, ¿cierto? ¿Cómo es la organización política de Chile en base a esa Constitución, que es la Carta Fundamental del Estado de Chile, ¿cierto? Continúan con una definición de qué es la Constitución y ahí nuevamente tienen actividades que tienen que resolver. Bajamos, ¿cierto? Y continuamos a la parte en por qué la división de los poderes del Estado es necesaria en una república democrática. Nosotros vimos los poderes del Estado, sabemos que son 3, ¿cierto? El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Y aquí se nos plantean otras actividades que ustedes también tienen que ir resolviendo. De la página 14 y finalmente la última parte de la actividad que está acá en la página 15. Hasta aquí con el libro respecto de la primera parte de esta guía, ¿cierto? Hasta aquí tienen que resolver para la guía que corresponde a lo que estamos viendo. Después, la segunda parte dice, resuelva la actividad de comprensión de lectura. Tienen que leer atentamente el texto que se llama El cazador Jailibú, responder las preguntas de alternativas que están debajo de ese texto y luego hacer un tríptico con la información de ese texto, con lo que aprendió en ese texto. Esto es un tríptico. Un tríptico es precisamente una forma de distribuir información en 3 partes, como se ve en el diseño de acá, donde ustedes tienen que poner primero una ficha del texto con el nombre del texto, ¿cierto? El cazador Jailibú, su autor, los personajes principales, luego van a poner un resumen del texto y una imagen para que en ese tríptico se explique la información más relevante de lo que comprendieron del cazador Jailibú. Después tienen que hacer un trabajo de investigación que también es individual, pueden utilizar el texto o otros textos de información en internet. Tienen que escribirlo a mano, tiene que tener 5 páginas y también tienen que ver el tema de su entrega con su profesor jefe. El trabajo es sobre los poderes del Estado de Chile. Tienen que tener una etapa, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Acá hay una descripción de cada una de las partes del trabajo. En el desarrollo tienen que fijarse en esas preguntas sobre los poderes del Estado. Por ejemplo, cuáles son las características de cada uno de ellos, quién propuso esta división, etcétera, etcétera. Cuando ya hayan terminado, fíjense bien en lo que tiene que ver con la rúbrica de evaluación de este trabajo. ¿Por qué? Porque acá yo les indico lo que voy a observar en el trabajo para ponerle su calificación. Si el trabajo está logrado, medianamente logrado o no logrado. Eso es lo que tienen que hacer. Si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar a través de su profesor jefe. Espero que les vaya muy, muy bien. Les deseo mucha suerte y que nos veamos muy pronto. Chao.